Mi nombre es Ángel Alfredo Pecho Arrojal. Pertenezco a la licenciatura en fisioterapia primero F y para mí se me hace importante el estudio de anatomía y la fisiología, ah, debido a que el objeto de estudio principal de la fisioterapia es el movimiento corporal humano, sus funciones y su funcionalidad. Gracias al conocimiento que hemos adquirido sobre el cuerpo, podemos saber cómo nos movemos, cómo se mueven nuestros distintos sistemas, sus características, sus funciones que cumple cada una de nuestras estructuras, cómo nos ayudan a desenvolvernos en el medio ambiente, cómo pueden verse afectadas estas estructuras, en qué nos afecta en su mal funcionamiento y qué podemos hacer para recuperarnos de cada lesión. La anatomía y la fisiología son materias fundamentales para un fisioterapeuta, porque es esencial que un fisioterapeuta ubique las estructuras en el cuerpo humano y pueda relacionarlas con las estructuras que se encuentran alrededor, como por ejemplo los sistemas, los músculos, los esqueletos, etc. Hola, me llamo Valeria Aura Marceo, estudio en la Universidad Vizcaya de las Américas y estudio la licenciatura de fisioterapia. Como fisioterapeuta considero muy importante el estudio de la anatomía y fisiología, ya que gracias a ella podemos conocer los movimientos corporales, las funciones del cuerpo y cómo funciona el organismo de manera interna como de manera externa y cómo influye el medio en el cuerpo. Ya que a través de este video van a ver los temas más importantes de nuestro organismo, así como la respiración, la homeostasis, la reparación tisular, la reparación ósea, la contracción muscular, el proceso de la respiración, que a veces es muy importante conocerlo, ya que a través de él podemos saber si tenemos una respiración correcta, también la circulación de la sangre, que influye mucho en esta carrera de la fisioterapia. Hola, mi nombre es José Guerrero Rosado, de la licenciatura en fisioterapia. Como bien sabemos, la fisiología es muy importante en la fisioterapia porque gracias a ella tenemos los conocimientos de cuáles son las funciones que realiza el cuerpo humano, cómo es que se comportan los organismos en el cuerpo humano ante varias situaciones o enfermedades, cuáles son los mecanismos que realiza el cuerpo humano. Como bien sabemos, el fisioterapeuta está construido o formado gracias a los conocimientos de la anatomía, fisiología, fisiopatología, la biomecánica, entre otras. Gracias a las aportaciones de todos estos conocimientos, podemos predeterminar cómo es que se comporta el cuerpo humano ante varias situaciones de enfermedad. La homeostasis. A la homeostasis se le conoce como el conjunto de fenómenos de autorregulación que permite el mantenimiento de una relativa constancia de composición y propiedades del medio interno de un organismo, es decir, es la capacidad del organismo para presentar una situación físico-química característica y constante dentro de ciertos límites, incluso al frente de las alteraciones o cambios impuestos por el medio ambiente. Asimismo, en la homeostasis entra la autorregulación. Para que la autorregulación se pueda llevar a cabo, hay tres mecanismos. En esos tres mecanismos se componen por los receptores, el centro de control y el efector. En los receptores podemos encontrar que son los sensores que reciben cualquier cambio de estas variables. El centro de control es el que toma la decisión o el que recibe la información del receptor, y asimismo sigue el efector. Es el que corrige el estado de la variable de la información del centro de control y del receptor para que estimule los cambios de esta misma. En la retroalimentación es un proceso en el que el sistema responde a algunas acciones gracias a la información que se obtiene sobre los efectos de dichas acciones. La respuesta del sistema tiene como fin que se mantenga en su estado original o que sea alterado. La definición de la retroalimentación positiva es cuando un sistema responde a una acción promoviendo cualquier cambio que se haya introducido en esta misma. Una de las características de la retroalimentación positiva es que produce la inestabilidad en el sistema. Es menos común que ocurra en los humanos. Se puede presentar en los sistemas naturales, sociales y objetivos. Puede provocar un círculo vicioso. Son necesarios los factores externos para poder detenerla. La definición de la retroalimentación negativa es que se
produce cuando un sistema puede reducir o terminar los efectos de una acción que han alterado al propio sistema. Esta misma es la que intenta mantener al sistema en un punto de equilibrio. Es muy común que en los procesos biológicos humanos aparezca. Se puede presentar en los sistemas naturales, sociales y objetivos. Generalmente se detiene sin la intervención de los factores externos. Asimismo, la relación en la homeostasis, en la retroalimentación positiva, no es muy común que se relacione con la homeostasis. Uno de los ejemplos es el ciclo menstrual, las contracciones durante el parto, la coagulación de la sangre. Y la relación de la regulación negativa es que tiene la relación intrínseca con la homeostasis. Uno de los ejemplos de esta misma es la regulación de la temperatura corporal, la regulación del pH en la sangre, la regulación de la presión sanguínea, entre muchas otras. Hey, ¿qué tal? Yo les voy a explicar lo que es la reparación tisular. La reparación tisular o reparación de tejidos es un proceso en el que la piel u otros tejidos se reparan después de una lesión. También se le puede conocer como la reparación por cicatrización o cicatrización. Esta se divide en 4 fases, que son la fase de coagulación, la fase inflamatoria, la fase de proliferación y la fase de maduración. La primera fase, que es la de coagulación, comienza inmediatamente después de presentarse una lesión. Y el objetivo de esta fase es detener la hemorragia. Luego se forma un dique que bloquea el drenaje del flujo sanguíneo para que ya no se exponga en la herida. Después viene la fase inflamatoria, donde un tipo de glóbulos blancos llamados neutrófilos ingresan a la herida para así destruir los agentes bacterianos que se introduzcan y así eliminar los agentes nocivos en la herida. Luego se da la fase de proliferación. En esta fase, el objetivo es regenerar el tejido y cubrir la herida. Presenta 3 etapas distintas. La primera es regenerar al tejido de la herida. La segunda es contraer los márgenes de la herida, o sea, hacerla más pequeña. Y el tercer paso es cubrir la herida, que es una epitalización de esta. Y por último está la fase de maduración. Durante esta fase, el nuevo tejido gana fuerza y flexibilidad lentamente. Aquí las fibras de colágeno se reorganizan y así el tejido con el tiempo se regenera y madura. Y con estas 4 fases es como se da la reparación, regeneración o cicatrización de una lesión o herida tisular. Ahora voy a explicar lo que es la reparación de una fractura ósea. La reparación de una fractura es el proceso por el cual los tejidos óseos tienden a regenerarse tras una fractura. Este es un proceso que se divide en 4 fases o 4 pasos. La primera es la formación del hematoma fracturario. La segunda es la formación del callo fibrocartilaginoso. La tercera es la formación del callo ahora óseo. Y por último, la remodelación ósea. En el primer paso, que es la formación del hematoma fracturario, se lesionan los vasos sanguíneos. Al lesionarse, se acumula la sangre en cada un hematoma y este se forma entre las 6 y 8 horas posteriores a la fractura. Durante este proceso, los fagocitos, ya sean neutrófilos y macrófagos, junto con los osteoclastos, remueven restos necrosados, que son restos de tejidos muerto por la falta de sangre. Después sigue la formación del callo fibrocartilaginoso. Durante esta fase, los fibroblastos periósticos producen fibras de colágeno, que estas son estructuras que resisten la fuerza de fricción. Y condroblastos producen fibrocartílago. Este proceso puede durar alrededor de 13 semanas. Posteriormente viene la formación del callo óseo. Durante esta fase, los osteoblastos comienzan a producir trabéculas de hueso esponjoso, que son unas pequeñas prolongaciones óseas entrecruzadas que forman una malla ósea.
Esto es para dar lugar al callo óseo. Se mantiene de 3 a 4 semanas aproximadamente. Y por último, se da ya la remodelación ósea. Durante esta remodelación, las áreas necrótidas ahora son absorbidas por los osteoclastos. Y el hueso esponjoso que se creó en la formación del callo óseo ya es reemplazado por hueso compacto. Y con esto ya da fin al proceso de la reparación de una fractura. Contracción muscular. La contracción muscular se define a todo aquello que ocurre siempre que las fibras musculares generan una tensión en sí mismas. Esta contracción ocurre porque las cabezas de miosina se unen y desplazan a lo largo de los filamentos finos en ambos extremos de un sarcómero, lo que tracciona progresivamente a los filamentos finos hacia la línea M. Para que esa contracción muscular suceda, consta de un ciclo de contracción conformado por 4 pasos. Al comienzo de este, el retículo sarcoplasmático libera iones de calcio hacia el sarcoplasma. Ahí se unen a la troponina. Entonces, la troponina desplaza la tropomiosina de los sitios de unión a miosina de lactina. Una vez que los sitios de unión están libres, comienza este ciclo, donde el primer paso es la hidrólisis del ATP. La cabeza de miosina incluye un sitio de unión a ATP y una enzima ATPasa, que hidroliza el ATP en ADP y un grupo fosfato. Esta reacción de hidrólisis reorienta y carga de energía la cabeza de miosina. El segundo paso es la unión de la miosina a lactina para formar puentes cruzados. En este, la cabeza de miosina cargada de energía se adhiere al sitio de unión a miosina de lactina y libera el grupo fosfato previamente hidrolizado. Cuando la miosina se une a lactina durante la contracción, se le denomina puente cruzado. El tercer paso es la fase de deslizamiento. En esta se abre el sitio del puente cruzado al que todavía está unido el ADP. En consecuencia, el puente cruzado rota y libera el ADP. Dicho puente genera fuerza cuando rota hacia el centro del sarcómero, lo que desliza el filamento fino sobre el filamento grueso hacia la línea M. El cuarto paso es la separación de la miosina y lactina. Al final de la fase de deslizamiento, el puente cruzado permanece firmemente adherido a la lactina hasta que se une a otra molécula de ATP. La unión del ATP a su sitio de unión en la cabeza de miosina hace que ésta se separe de la lactina. La contracción muscular se divide en tres tipos. La primera es la contracción concéntrica, que es aquella que sucede cuando un músculo realiza una tensión capaz de superar una resistencia, produciendo un acortamiento y posteriormente movilización de una parte del cuerpo, venciendo dicha resistencia. Un ejemplo es cuando agarramos una cuchara y nos la llevamos a la boca para comer, ya que aquí se produce un acortamiento concéntrico. El segundo tipo es la concentración excéntrica. En esta es aquella donde se da una resistencia de mayor tensión con el músculo, de forma que dicho músculo se alarga. En el caso de cuando bajamos una barra hasta el pecho o una pesa. Y por último, la contracción isométrica. Este tipo de contracción no producimos ninguna modificación de la longitud del músculo, así que podemos decir que provocamos una contracción estática. Señalización del sistema nervioso. El sistema nervioso es una red compleja de estructuras especializadas que tiene como misión controlar y regular el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas, coordinando su interrelación y la relación del organismo con el medio externo. Está organizado para detectar cambios en el medio, evaluar esta información y responder a través de ocasionar cambios en músculos o glándulas. Este sistema se divide en 2 grandes subsistemas: el sistema nervioso central, compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, dentro del cual se incluyen todos los tejidos nerviosos situados fuera del sistema nervioso central. El tejido nervioso consta de 2 tipos de células, las neuronas y la neuroglía. Las neuronas son las células responsables de las funciones atribuidas al sistema nervioso, como pensar, razonar, control de la actividad muscular, sentir, entre otras. Son células excitables que conducen los impulsos que hacen posibles todas las funciones del sistema nervioso. Representan la unidad básica funcional y estructural del sistema. Las neuronas están sostenidas por un grupo de células no excitables que en conjunto se denominan neuroglías. Las células de la neuroglía son en general más pequeñas que las neuronas y las superan en 5 a 10 veces en número. El sistema nervioso consta en 3 funciones importantes. La primera es la función sensorial. Gran parte de las actividades del sistema nervioso se inician por la experiencia sensorial, que llega a los receptores sensoriales como receptores visuales, auditivos, táctiles, entre otros. Esta experiencia sensorial ocasiona una reacción inmediata, o bien la memoria la almacena en el cerebro durante minutos, horas o años. Estas experiencias determinan las reacciones corporales que se ejecutan tiempo después. Las neuronas que transmiten la información sensorial al encéfalo o a la médula espinal se denominan neuronas sensoriales o aferentes. La segunda función es la función integradora.
que consiste en la capacidad del sistema nervioso central de procesar la información sensorial, analizándola y generando y almacenando parte de ella, lo cual va seguido de la toma de decisiones para que tenga lugar una respuesta apropiada. Muchas de las neuronas que participan en las funciones integradoras son las interneuronas, cuyos axones contactan neuronas cercanas entre sí en el encéfalo, médula espinal o ganglios. Las interneuronas representan los números de las neuronas de nuestro organismo. La tercera función es la función motora, que consiste en responder a las decisiones de la función integradora para regular diversas actividades corporales. Esto se realiza por regulación de contracción de los músculos esqueléticos de todo el cuerpo, por la contracción del músculo liso en órganos internos y por la secreción de glándulas exocrinas y endocrinas de algunas partes del cuerpo. Estas actividades se denominan colectivamente funciones motoras del sistema nervioso, y los músculos y glándulas se llaman efectores. Las neuronas encargadas de esta función son neuronas motoras o eferentes, que transmiten información al encéfalo y médula espinal a las diversas estructuras del cuerpo. Sistema circulatorio. El cuerpo humano es un perfecto y ordenado conjunto en el cual cada sistema, cada órgano y las células tienen su función irreemplazable. Uno de los sistemas que aportan a que la relación entre todas las partes sean permanentes y estrechas es el sistema circulatorio. El sistema circulatorio consta de un órgano propulsor de sangre, llamado corazón, así como un número elevado de conductores, los vasos sanguíneos y los linfáticos. Como parte de los vasos sanguíneos se encuentran los capilares, los cuales constituyen a una verdadera red de íntimo contacto con las células de los tejidos y órganos, formando un conjunto sumergido en un medio líquido, llamado líquido intersticial. Los componentes y las funciones en el sistema circulatorio es una verdadera estructura a través de la cual las células y los tejidos del cuerpo humano reciben sustancias nutritivas y el oxígeno para su funcionamiento. Dichas sustancias son transportadas a través de la sangre, compuestas por los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas, usando como conducto a los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos están compuestos por arterias, venas y capilares, los cuales se comunican por todo el cuerpo. La sangre es bombeada constantemente hacia los pulmones y las demás partes del cuerpo por un órgano, el corazón. Este órgano está ubicado en el centro del tórax y está dividido en 4 cavidades. Las superiores se llaman aurícula, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y las inferiores se llaman ventrículos. Estas se dividen en 2, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. El sistema o aparato circulatorio está formado entonces por 3 componentes: la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. La sangre sale desde el corazón hacia los pulmones, órgano donde se recoge el oxígeno y regresa al corazón, el cual retribuye el oxígeno hacia todo el cuerpo. El aparato circulatorio también tiene dicha misión de transportar ciertas sustancias de desecho desde las células hasta los pulmones o riñones para luego ser eliminadas del cuerpo. Hay 2 tipos de circulación: la circulación menor y la circulación mayor. En la circulación menor, desde los pulmones llega la sangre oxigenada y el ventrículo izquierdo la bombea a todo el cuerpo, en un circuito denominado circulación mayor. La sangre va por la arteria aorta, un gran vaso que al ramificarse da lugar a las arterias sistemáticas, arteriolas y capilares. A través de estos últimos se realiza el intercambio de oxígeno y otras sustancias, las cuales son transportadas a través de los capilares y atraviesan el espacio ocupado por el líquido tisular que rodea las células. La sangre retorna al corazón por medio de las vénulas y las venas. La aurícula derecha recibe la sangre de todo el cuerpo, excepto de los pulmones. Por medio de la vena cava superior trae la sangre de la cabeza y los brazos. En cambio, la vena cava inferior trae la sangre desde la parte inferior del cuerpo y las piernas. En la circulación mayor, el ventrículo derecho impulsa la sangre carboxigenada hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. A nivel de los alveolos pulmonares se produce el proceso de hematosis. Este es un proceso de intercambio por el cual los glóbulos rojos cargan oxígeno y descargan dióxido de carbono, el cual será finalmente exhalado durante la respiración. Al cerrarse el circuito, la sangre retorna a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, representando el único caso en el que la vena lleva la sangre oxigenada, la cual luego al iniciar nuevamente la circulación mayor. Respiración, inspiración y expiración. La respiración es el proceso mediante el cual se absorbe el oxígeno del ambiente, se eliminan los gases, particularmente el dióxido de carbono. La principal característica de la respiración es dicho intercambio de gases. La inspiración es un proceso de las fases de la respiración, específicamente en la que se inhala el aire del ambiente externo hacia el interior del organismo, con la finalidad de obtener el oxígeno necesario para llevar los procesos metabólicos. Por otro lado, durante la expiración, el órgano desecha gases residuales, específicamente el dióxido de carbono. En ambas, la inspiración y la expiración son fases que representan los movimientos complementarios de la respiración y que permiten el intercambio de gases se lleva a cabo en el ser humano. La respiración es el nombre que recibe el proceso físico mediante el cual el organismo realiza el intercambio de los diferentes gases, llevando el oxígeno del aire a los pulmones y estos a las células y organismo. La respiración se divide en 2 fases, en la expiración y la inspiración.
En el proceso de inspiración, durante la inspiración, el aire que se encuentra en la atmósfera ingresa al cuerpo para llevar el oxígeno al organismo a través de los pulmones. Junto a la expiración es uno de los dos pasos para la respiración. La inspiración es un proceso activo y se produce cuando hay una contracción de los músculos intercostales externos y el descenso del diafragma. En ese momento el aire entra a los pulmones permitiendo que la sangre se enriqueza de oxígeno. Una de las características de la inspiración es que es un proceso activo. Durante la inspiración el diafragma se contrae y la caja torácica se expande. Se inhala el aire para obtener oxígeno. La presión intrapulmonar es negativa respecto a la atmósfera. Los pulmones se expanden o se extienden. Una de las etapas de la inspiración es que el diafragma se contrae y se mueve hacia abajo al inferior del abdomen. Los músculos intercostales externos se expanden, abriendo el espacio entre las costillas, los intercostal. Ambos movimientos provocan un aumento de volumen a la caja torácica. Los pulmones se extienden guiando los pleurales y el líquido pleural que lo sujeta para cubrir el volumen de la caja torácica. Como resultado de la apertura de la caja torácica y la expansión de los pulmones, es la presión intrapulmonar descendiendo por debajo de los niveles de presión de la atmósfera. Así, para equilibrar ambas presiones, los pulmones se llenan del aire proveniente del exterior. Los principales músculos involucrados en la inspiración es el diafragma, el serrato anterior, los intercostales exteriores, los escalenos, los dorsales, el supracostal y los pectorales. ¿Qué es la expiración? En la expiración es el proceso en el cual se presenta una corriente de respiración en la que se elimina el dióxido de carbono del oxígeno. Es una de las dos fases de la respiración junto a la inspiración. Se produce cuando el diafragma se asciende, los músculos intercostales internos se relajan, aumentan la presión interior y la respiración, que también se le conoce como exhalación, y es un proceso pasivo. Una vez que el diafragma asciende y se contrae la caja torácica, entra el dióxido de carbono, se elimina del oxígeno. Una de las características de la expiración es que es un proceso pasivo. Durante este proceso el diafragma se relaja y se reduce la cavidad torácica, se eliminan los gases de desecho, principalmente el dióxido de carbono. Sigue básicamente el camino contrario de la inspiración, puede ser voluntario o involuntario. La presión intrapulmonar es superior a la atmósfera, los pulmones se contraen. Una de las etapas de la expiración es que luego de la inspiración los músculos del diafragma e intercostales se relajan, contrayéndose hacia adentro. La caja torácica reduce el volumen, así como los pulmones. La presión intrapulmonar aumenta de forma que tal supera la presión atmosférica. Esto resulta en la liberación de los gases que se encuentran en los pulmones haciendo el exterior. Los tipos de expiración. La expiración puede ser controlada voluntaria o puede ser involuntaria pasiva. Cuando la expiración controlada, los gases se encuentran en los pulmones, son retenidos voluntariamente. Esta se produce en diversos objetivos y entra en el funcionamiento cuando se relajan las actividades, el habla, cuando se canta o se hace algún tipo específico de deporte, entre otras. En el caso de la expiración voluntaria, esta suele ser totalmente pasiva, obedece a las funciones metabólicas del organismo. Este es el tipo de expiración. Se puede presentar, por ejemplo, durante el sueño. Los principales músculos que involucran la expiración son los intercostales internos, los oblicuos, los transversos, los abdominales y los pectorales mayores.